Estamos de regreso en Noticias Globovisión Salud, listos para tratar el tema de hoy. Enfermedades autoinmunes se producen cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca las células sanas. Ya está en el estudio el especialista José Lid Torres, inmunólogo alergólogo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, un placer estar contigo y con la audiencia. Doctor, ¿hay un componente genético en la aparición de las enfermedades autoinmunes? Sí, se ha tratado de relacionar ciertos genes con la presencia de enfermedades inmunológicas, es decir, hay elementos genéticos que hacen que un paciente tenga predisposición a tener una enfermedad inmunológica, autoinmune. Sin embargo, no es solamente genética, yo tengo que tener la genética, pero también tengo que tener las condiciones ambientales, es decir, ciertos elementos como contaminantes, la alimentación, ciertos presencia de virus, bacterias, etcétera, los factores hormonales que van a hacer que esa enfermedad inmunológica se exprese en ese paciente. Es decir, no es solo la genética, sino también el ambiente. ¿Cómo se diagnostican? ¿Es un proceso largo saber qué enfermedad autoinmune tenemos? Lo largo es identificarlo porque es que el problema es que los síntomas son bien inespecíficos. Entonces, al ser tan inespecíficos, el paciente piensa que tiene cualquier cosa. El paciente puede empezar, por ejemplo, una enfermedad típica autoinmune, es el lupus, puede empezar, por ejemplo, con urticaria. Entonces va al alergólogo pensando que es una alergia. O puede empezar, por ejemplo, con trastornos menstruales. Entonces va al ginecólogo porque tiene un trastorno menstrual. Entonces, lo largo del proceso es llegar al diagnóstico porque como son síntomas tan inespecíficos que muchas veces no se conectan entre ellos, es difícil. Pero ya una vez que uno tiene la sospecha diagnóstica, y esa es la importancia de este tipo de entrevistas, de verdad que gracias, porque los pacientes lo agradecen, porque entonces los médicos y los mismos pacientes identifican esas señales de alerta que nos van a decir que es un paciente probablemente autoinmune. Entonces podemos hacer los exámenes de laboratorio, que son pues relativamente fáciles de hacer, es una muestra de sangre ya, y que nos van a ayudar a identificar cuál es el posible origen del asunto. ¿Las enfermedades autoinmunes son crónicas en todos los casos? ¿Debemos recibir tratamiento de por vida? No de por vida, son crónicas sí porque son enfermedades para toda la vida, pero el tratamiento tampoco es para toda la vida Ok. porque el paciente puede tener periodos de remisión, es decir, en los que se sienta bien, que no tenga síntomas y uno le retira el tratamiento. Y periodos en los que el paciente tiene síntomas y uno pues le retoma el mismo. Pero hay pacientes que pueden estar años sin tratamiento porque están bien y pues lamentablemente o afortunadamente para el paciente uno le quita el tratamiento, uno le hace un seguimiento cada cierto tiempo y si los exámenes de laboratorio cambian o la clínica cambia, uno le coloca otra vez el tratamiento. Doctor, quisiera mencionar las más comunes. Si se me escapa alguna, por favor, usted después me ayuda para que usted nos indique un poco cuáles son los síntomas de cada una y en qué consisten. Artritis reumatoide. La artritis reumatoidea es una patología en la que hay aumento de volumen, dolor y deformidad en las articulaciones. Empieza en las articulaciones pequeñas, manos y pies, y luego va progresando a articulaciones mucho más grandes. Lupus. El lupus es una enfermedad en la que se producen autoanticuerpos contra diferentes órganos. El riñón, ojos, piel, hígado, pulmones. Y entonces es una enfermedad un poquito más compleja porque hay diferentes síntomas que son bien inespecíficos. El paciente puede tener dolor articular, pero también puede tener lesiones en la piel, puede tener cansancio, puede tener manifestaciones a nivel renal, es decir, tiene hematuria, sangre en la orina, puede tener orinas oscoloreadas y trastornos menstruales. Celiaquía. La celiaquía hay un problema a nivel de una de las enzimas, se producen anticuerpos contra las enzimas que procesan el trigo a nivel intestinal. Entonces el paciente no puede tolerar trigo. Esta es un poquito más fácil porque está con retirar el trigo, el gluten en general, pues el gluten, pues ya eliminamos los síntomas importantes de la enfermedad. Esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple, pues hay anticuerpos contra los vasos sanguíneos y también contra la piel. Entonces el paciente ve que su piel se va adelgazando y él tiene dolor importante porque la piel no puede hacer muchos movimientos y también tiene rupturas, infecciones frecuentes porque la piel se rompe. ¿Quisiera usted agregar otra? Bueno, también está la artritis idiopática juvenil, que es muy parecida a la artritis, pero se da en niños. Y también está, por ejemplo, la tiroiditis autoinmune, tiroiditis de Hashimoto, que también afecta a la tiroides principalmente. Doctor, ¿las enfermedades autoinmunes son más comunes en mujeres que en hombres? Sí, ¿Por qué? lamentablemente. Eso tiene que ver un poco con el tema hormonal. Recuerden que las mujeres tienen dos cromosomas X, hay muchos de los genes que están ligados en el cromosoma X. Entonces, al tener dos, pues de alguna manera se expresan doblemente. Y adicionalmente, se sabe que
la carga hormonal, es decir, los estrógenos, exacerban la presencia de estos fenómenos autoinmunes en los pacientes. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el doctor José Luis Torres, inmunólogo alergólogo, hoy sobre enfermedades autoinmunes. Ya volvemos.